Y juntas hacemos un programa de radio que se llama Mandarax, entre muchas otras cosas, la verdad. Es un proyecto alterno que tenemos desde hace 2 años. Llevamos 98 episodios transmitidos, que son un montón, la verdad, considerando que es un proyecto semanal que se hace justo en nuestro tiempo libre y como una labor de amor al arte, básicamente, y a la divulgación de la ciencia. Y la ciencia. Entonces, Mandarax lo hacemos, pues la principal razón es porque somos medio ñoñas y las dos estudiamos biología. Nos conocimos en un contexto bastante ñoño, que es escribir un libro de texto para secundaria, y afortunadamente nos hicimos súper amigas y ahí comenzó nuestro amor y más proyectos que hemos hecho, entre ellos Mandarax. La realidad es que cuando estábamos planteándonos la perspectiva de hacer un programa de radio sobre ciencia, estábamos un poco dudosas de cómo poder acercarnos a comunicar la ciencia para un público más alto, más amplio que lo que normalmente es el público de la información y el conocimiento científico a nivel más académico. Y lo que decidimos es que queríamos intentar poner nuestras vivencias en una especie de microscopio, por decirlo científicamente, y analizarlas para ver qué tanta ciencia tenían nuestras actividades del día a día. Entonces, para plantearles a las personas de Puentes, que ahorita les hablaremos de ellos, que es donde vive nuestro programa, la idea de hacer Mandarax, pensamos hacer un piloto en el que describiéramos un día muy especial que tuvimos Alejandro y yo juntas, que fue la celebración del Día del Biólogo, que ambas somos biólogas, y sin planearlo demasiado, acabamos como haciendo una especie de bar hopping por la Condesa Roma, y en algún momento decidimos que si lográbamos explicar la ciencia involucrada en ese día que denominamos después una noche de copas, una noche loca, íbamos a lograr tener un formato, ¿no?, a partir del cual podríamos trabajar, porque es como pues la ciencia de tu vida diaria. Y entonces eso ocurrió y fue en realidad el primer programa de Puentes que hicimos nosotras. Y esto nos ha funcionado muy bien, sobre todo creemos porque es autorreferencial. O sea, hablamos de nuestras propias vidas y lo relacionamos con cuestiones de ciencia, y eso en realidad es hablar de la vida de pues, muchas personas que son el público que nos escucha. Y cuando digo que creemos que ha tenido, o sea, que sí ha sido exitoso, es porque recibimos un montón de comentarios que nos hacen súper felices. Nos dejan comentarios en las redes sociales, en la página de Puentes, nos dan sugerencias que tomamos en cuenta. Esta es una foto de cuando tomamos un año y algunos comentarios. Nos ha llamado el comentario que para mí está más gordo en mi corazón, que son las BBC Podcast de la ciencia. Porque no la bueno, creo que es porque nos la pasamos riendo. Uno pensaría. Y bueno, Mandarax vive en una estación de radio por internet que se llama Puentes, que en realidad es un proyecto de producción y distribución y comercialización de productos originales. Entonces Puentes está increíble y cobija varios programas de radio que sería difícil que estuvieran en otros lugares. Por ejemplo, uno con temática de Los Simpson, otro nada más de clavados en Star Wars, y tiene varios que tratan de ciencia, entre ellos Mandarax. Lo que Alejandra y yo siempre hemos apreciado mucho de Puentes es, además de la libertad que nos dan en el tema de los contenidos, y justo que los creadores de contenidos son dueños de lo que producen y en realidad Puentes solamente lo gestiona, por decirlo de alguna manera, es que siempre hemos sentido que somos muy bienvenidas en ese lugar, que nuestra opinión importa y que tenemos
un espacio como muy libre para realmente expresar lo que queremos expresar sin que nadie nos cuestione y que en realidad todo lo que les digamos que queremos hacer nos apoyen y nos digan que está increíble. Y en parte también, no solamente este como espíritu de libertad nos emociona, sino que siempre hemos sentido que Puentes es un lugar muy igualitario. Es un lugar que siempre habíamos pensado que era un lugar donde se tenía una igualdad súper explícita entre hombres y mujeres, hasta que hicimos una cuenta en la que nos enteramos que de los operativos de Puentes, corrígeme si me equivoco en mis números, son 7 hombres y 4 mujeres en las cuestiones realmente de operación de la estación del día a día, y en términos de locución hay 19 hombres y 10 mujeres. Estos números no son algo que grita igualdad explícita, pero si lo comparas con la distribución de hombres y mujeres en otros medios de comunicación, esto es así lo más justo e igualitario que nosotros hemos encontrado. Y si lo ponemos en el contexto de la otra actividad que nos apasiona, que es la ciencia, entonces ahí es donde se ponen mucho más interesantes las cosas. En el mundo en promedio, solo el 28% de las personas que hacen investigación son mujeres. En México este promedio es más o menos similar, que es el 32%. Entonces aquí pueden ver en América diferentes porcentajes. De las mujeres latinoamericanas, solo el 2% termina un doctorado. Y esto suena poco, pero se pone peor. Porque en realidad cuando analizamos en México cómo van escalando las mujeres en su carrera científica, nos damos cuenta que hay algo que hace que se queden en el camino o que no sigan avanzando igual que los hombres. El Sistema Nacional de Investigación es una cosa del CONACYT que tiene diversos niveles que van calificándote pues qué tan bueno o buena eres en la ciencia, ¿no? Y además eso se refleja también en incentivos que van creciendo. Entonces el SNI tiene 4 niveles, que es candidatos, SNI 1, SNI 2 y SNI 3. Estos porcentajes son las mujeres representadas en cada uno de estos niveles. Entonces, si se dan cuenta, hay mucho más mujeres nivel candidato que en el SNI 3. Entonces, esto indica que algo sucede en la carrera de las científicas que impide que avancen, que es lo que muchas veces se conoce como el techo de cristal. Hay un techo que no se ve, que muy pocas veces se habla de él, que existe para mujeres pero no existe para hombres y impide que vayamos para arriba. Este caso, y ya como en el nivel de profesionalización mayor de las mujeres en la ciencia, es un reflejo de lo que ocurre también en los otros niveles educativos, en los que, a diferencia de lo que nos dicen muy seguido, que es que no hay mujeres interesadas en la ciencia y que no hay mujeres que estudien carreras científicas, justo lo que pasa es que se van quedando en el camino. Hay un montón de razones por las que esto ocurre, incluyendo, por ejemplo, y son cosas que de repente no pensamos, que hay un momento en particular de la vida de una mujer en la ciencia que son como los años en los que más tienes que hacer chamba dura, que más tienes que relacionarte con la gente, que más tienes que salir a buscar becas y patrocinios y hacer justo como networking con la gente de la comunidad científica para conseguir más oportunidades. Y este periodo coincide con los años predilectos, digamos, para la maternidad en el caso de las mujeres. Entonces hay como un traslape ahí raro que no permite que, si una mujer decide dedicarse a la maternidad, para las condiciones de madres de familia que hay en nuestro país, por ejemplo, en el sentido de que no tienes como realmente mucho apoyo para cuidado de tus niños, etc., pues sí hay un momento en el que no puedes dedicarle el mismo tiempo que puede dedicarle, por ejemplo, un hombre que o no tiene hijos o tiene una esposa en su casa que le cuida a los hijos, para hacer esta chamba, y eventualmente te vas pues quedando un poquito rezagada. Ese es uno nada más de los factores, porque hay un montón de mujeres que deciden no tener hijos o postergar la maternidad para justo que no interfiera con su labor profesional, y aún así se encuentran con un montón de topes. Pero es solamente para poner en contexto que hay un montón de baches extra que se tienen que superar, que hace que las mujeres en algún momento se vayan quedando en el camino. Y no nada más son decisiones a título personal, sino es lo que el ambiente académico hace sentir a las mujeres. Esto del ambiente académico se refleja sobre todo en algunas ciencias como las matemáticas, la computación, la tecnología en general, donde existen muchos sesgos que se transforman en obstáculos en la realidad para las mujeres en continuar con esto. Entonces también estos números son un promedio de todas las ciencias, pero por ejemplo en matemáticas solo el 22% de las personas que investigan son mujeres. En las ciencias
ciencias agropecuarias solo el 14%. Entonces, hay ciencias todavía muy dominadas por hombres, donde están estos obstáculos individuales, pero también hay obstáculos que tienen que ver más con un sistema social. ¿Me pasan? Lo que nos trae nuestra historia favorita, que es la historia de John contra Jennifer. Resulta que en un momento unos científicos cotorros que estaban tratando de averiguar qué tan sesgada realmente está la contratación, por ejemplo, de personal en la academia, que sea hombre o mujer, hicieron un experimento muy malévolo en el que, esto además fue aplicado en la Universidad de Yale, o sea, es una teoría donde hay gente muy inteligente, muy capaz, que tendría que estar muy superada en muchas cosas, y el resultado de lo que les vamos a contar implica que claro que no es así. Hicieron 2 CVs que eran idénticos, o sea, mismas publicaciones, mismas buenas referencias, misma educación brillante, promedios altísimos, o sea, todo era idéntico, eran personas muy capaces, pero no eran tampoco ideales, ¿no? O sea, tenían de repente como un fallito, para hacerlos como más realistas. Y lo único que tenían realmente de diferencia un CV del otro es que uno estaba firmado por John y otro estaba firmado por Jennifer. Entonces distribuyeron estos CVs a personal de la academia, maestros, investigadores de la Universidad de Yale, y les preguntaron, a ver, si yo te doy estos CVs, ¿a quién contratarías? En caso de que contrataras a alguno de los dos, ¿cuánto le pagarías? La respuesta fue tremenda. Muchos más investigadores y académicos hubieran elegido a John que a Jennifer para darle trabajo, y si hubieran tenido la posibilidad de contratar, por ejemplo, a ambos, por default se le ofrecía como, por ejemplo, que a Jennifer le hubieran pagado $10,000, a John le hubieran pagado $11,000. Sin ninguna razón, sin ninguna justificación. Solo más contratarían a John, le pagarían un poquito más, pero al momento en que le preguntaban a los investigadores, pero bueno, ¿quién te cayó mejor? ¿Quién te vibró? ¿Cómo sentiste los 2 CVs? Como, es que esa Jennifer como que me da más confianza y como que la siento más cálida, pero no le daría trabajo, tal vez. No tiene nada que ver con una cuestión de los nombres, porque justo eligieron John y Jennifer porque está probado que esos son 2 nombres que proyectan como la misma fuerza ante el escucha en Estados Unidos. Solo tenía que ver con la percepción de hombre o mujer. Los currículums eran idénticos. Entonces, bueno, obviamente por todas estas cosas hay menos mujeres que hombres en la ciencia, y esto es un problema no nada más para las mujeres, es un problema muy grande. Y la cosa no es que nada más existan menos mujeres investigando, sino que no se ven a las mujeres como un sujeto de investigación tampoco. Las bolsas de aire, la primera generación de bolsas de aire, fueron creadas pensando solo en hombres, porque los hombres en general son el humano por excelencia, ¿no? O sea, son el humano sobre el humano. Y estas bolsas de aire no tuvieron en cuenta que hay humanos, hay humanas, que tenemos pechos. Entonces, las bolsas de aire a una velocidad tan baja como 40 kilómetros por hora salían, hacían que los pechos ahogaran a las personas. Entonces, de esto se dieron cuenta hasta que ocurrió. Entonces, bueno, en la medicina esto pasa un montón, en que no toman en cuenta que las mujeres y los hombres somos diferentes, o sea, metabolizamos cosas diferentes, tenemos diferentes factores de riesgo, en fin, un montón de cosas que tienen que tomarse en cuenta a la hora de desarrollar medicamentos o de desarrollar diagnósticos, de desarrollar procesos. Las mujeres tenemos un grave riesgo de enfermedades cardiovasculares, más alto que el de los hombres. Sin embargo, en los estudios para medicamentos, para este tipo de cuestiones, menos del 30% de los sujetos experimentales son mujeres. Entonces, esto obviamente deriva en que las medicinas no son adecuadas para nuestro género. Hay como tal vez un poco una explicación detrás que viene de hace muchos años, que tiene que ver con estudios que se hicieron con mujeres, y ni siquiera estudios, pero medicamentos que tenían efectos terribles en mujeres, por ejemplo, que se embarazaban. Hubo un caso dramaticísimo que tenía que ver con un medicamento para las náuseas, que se llamaba talidomida, que nunca se dieron cuenta porque no lo analizaron, que era una cosa súper tóxica para el feto, en caso de que una mujer embarazada tomara ese medicamento.
y que los niños que nacían después de que la madre hubiera estado sometida a este tratamiento tenían unos problemas de desarrollo terribles y muchos de ellos no nacían con vida incluso, ¿no? Entonces se empezaron a poner ciertas restricciones que tenían que ver como de, bueno, ok, pruebas clínicas vamos a hacer, pero no se puede hacer en mujeres que estén en posibilidades de embarazarse. Y básicamente eso, tuviera la mujer planes o no de embarazarse, con que existiera, como que estuvieran en edad reproductiva, ya no eran candidatos para los estudios. Entonces esto hizo que desde hace varios años justo empezaron a verse a las mujeres como un sujeto de estudio no viable por justo los posibles riesgos que podría tener en caso de embarazo un medicamento experimental. El problema es que, pues justo, hay por ejemplo cuestiones hormonales que no se toman en cuenta al momento de desarrollar medicamentos o terapias que pueden interactuar ciertos medicamentos en el cuerpo de las mujeres de una forma muy distinta a la que interactuarían en el cuerpo de los hombres. Y esto, pues este sesgo no está nada más al momento de la prueba clínica como tal y usar a las mujeres como sujetos experimentales también, sino que desde la planeación, desarrollo y al final ya las pruebas que son la última parte del desarrollo experimental, por ejemplo, de un medicamento, también hay un sesgo importante en la cantidad de presupuesto que se les da a proyectos que tienen a las mujeres como grupo de estudio o como población interesada de lo que se está estudiando. Y tipo, justo como un ejemplo más además de lo de las enfermedades cardiovasculares, no sé si ustedes lo sepan porque normalmente no se da a conocer esta cifra tanto como la de justo los otros tipos de cáncer, pero el cáncer de pulmón en mujeres mata a más mujeres al año que todos los cánceres femeninos juntos, o sea, cervicouterino, cáncer de mama, etc. Y el problema es que los tratamientos de cáncer de pulmón actúan de una forma tan distinta en hombres que en mujeres, que hay unos que de plano no funcionan en un sexo como funcionan en el otro. Y no hay ningún tipo de desarrollo experimental de terapias para ver qué tratamiento funciona mejor para quién y de alguna forma tratar de hacer pues, medicina acorde a la fisiología de cada uno de los sexos. El problema ya ni siquiera tiene que ver con lo que se hace como en el desarrollo de cuestiones médicas e investigación, sino al momento de que las mujeres van al médico, por ejemplo, y le dicen al doctor, señor, la estoy pasando muy mal, tengo mucho dolor. Entonces llega esta señora que le dice, señor, doctor, le estoy pasando muy mal, tengo mucho dolor, está loca. Histérica. Además tiene muchos gatos. Bueno, esto es un hecho. Y no es que los doctores sean necesariamente unos malditos. Hay sesgos implícitos que viven en todas las personas, o sea, en todos nosotros incluidos, que hacen que pensemos ciertas cosas sobre mujeres y ciertas cosas sobre hombres. Si llevamos a esto al diagnóstico de dolores crónicos o en general enfermedades que tienen que ver con la salud mental, se diagnostica de manera muy distinta a hombres que a mujeres. En general, un médico es mucho más probable que asigne un diagnóstico de depresión a un hombre que a una mujer con un diagnóstico con unos síntomas muy similares. También es, y esto está gachísimo, es muy probable que los médicos piensen que los síntomas de una mujer vienen de una cosa como más emocional, como, ay, esta mujer no aguanta tanto el dolor, ¿no? Mejor hay que darle un diazepam, en vez de pensar, tiene un dolor crónico que hay que tratarle de una forma, o tiene tal vez algún problema en su vida que hay que también tratarlo de una forma particular. Y lo extraño es que no solamente funciona de esa forma y que a las mujeres se les sobrediagnostiquen, nos ayudan con la diapositiva que entra, por favor. No solamente se sobrediagnostica a las mujeres con enfermedades mentales por sobre cuestiones realmente físicas, sino que a los hombres que en algún momento llegan y dicen como, oiga, me estoy sintiendo así, etc. En los hombres uno de los síntomas que acompañan a la depresión es un aumento en los niveles de ira y enojo. Llega un hombre al doctor y le dice, estoy muy irritable y estoy muy enojado últimamente. Es como, vaya pues, o sea, seguro es estrés del trabajo, ¿por qué no checas 2 semanas cómo te vas sintiendo y luego vienes y nos dices más o menos cómo has mejorado? Y no se les diagnostica, porque no se considera, tal vez, que pueden tener una depresión que sea la causa de este tipo de síntomas. La cosa es que en el caso particular de las mujeres, esto puede llegar a tener consecuencias muy graves de mal diagnóstico en muchas más ocasiones que los hombres.
porque precisamente en el tema sobre todo de lo del dolor crónico, el riesgo de que no se diagnostique una cosa que puede estar generando mucho malestar a una persona por juzgarlo parte de una condición mental es completamente injusto. Y el problema es que esto es solamente como la punta del iceberg de un montón de cosas que se hacen mal, pero que tal vez ni siquiera nos hemos percatado que se están haciendo mal. O sea, hay casos muy explícitos en los que se sabe ya que justo hay un sesgo importante, hay disparidad, hay preferencia de tomar en cuenta a los hombres como sujeto de estudio, como ejemplo, como arquetipo de lo que está pasando en el cuerpo humano, pero tal vez hay un montón de cosas que todavía no nos damos cuenta que están ocurriendo y que será como lo de las bolsas de aire, algo que notemos hasta que pase, ¿no? Y esto es muy preocupante. Ahora, no todo tiene que ser así. Esto es producto no solamente de un sesgo intrínseco que tenemos, como el de lo mencionó, sino también como de un malestar que existe en el desarrollo científico en todos sus niveles. Pero hay ejemplos de disciplinas donde la cosa es un poquito distinta y ha tenido resultados muy buenos que para nosotras resulta muy esperanzador. Un ejemplo clásico es el de la primatología. Entonces, la primatología hasta los 60, 70, como prácticamente cualquier ciencia, estaba súper dominada por hombres. Hasta que más mujeres comenzaron a entrar a esto, y eso hizo que la primatología avanzara como ciencia muchísimo. Resulta que los científicos hombres no estaban muy enfocados en estudiar las sociedades de changos, tomando en cuenta que hay machos y todos los demás. Todos los demás son jóvenes, son viejos y son hembras. Entonces, desde esta perspectiva, las sociedades estaban dominadas por la competencia y agresividad que tienen los machos. Cuando empezó a entrar al campo científicas, mujeres, se voltearon la mirada hacia esos otros grupos que estaban en un solo costal y se dieron cuenta que la conducta de las hembras ni era lo que estaban diciendo. O sea, las hembras no eran solamente una cosa que servía para la reproducción de más individuos, ni tampoco eran una cosa pasiva. Se dieron cuenta que existe promiscuidad también del lado femenino, que existe competencia entre hembras y sobre todo que las hembras sirven en las sociedades primates de manera muy importante como las que determinan cómo son sus sociedades. Es decir, las interacciones que tienen las hembras entre ellas y con los otros de una población hace que las poblaciones sean como son, porque los machos van más bien de lugar en lugar. Esta primatología, pues esta nueva primatología, no nada más ha dado luz sobre cómo son los primates. Cómo son los primates es una de nuestras evidencias más importantes para saber cómo somos nosotros, cómo evolucionó la especie humana. Entonces, ponerle el foco, como lo hicieron estas mujeres, sobre cómo los sesgos que tenemos de las conductas estereotipadas de hombres y mujeres y cómo los proyectamos entonces a otras especies, nos ha abierto un campo de estudio con otras miras, ¿no? Nos ha dicho, no lo que hacemos los seres humanos y cómo pensamos que lo hacemos es lo natural, ¿no? Si vemos las cosas de una forma diferente, nos podemos dar cuenta que entonces lo que estamos haciendo ahorita probablemente tenga raíces que no están en la biología, sino que están en nuestra cultura. Que nos lleva a la parte de, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Y como Alejandra lo menciona, como muchos programas de 12 pasos nos han hecho entender que es lo primero que tenemos que hacer, el primer paso es admitirlo. Hola, soy la ciencia y soy machista. En el momento en el que se hace eso, se tiene un punto de partida para empezar a trabajar para eliminar este sesgo. ¿Cómo se hace? Se tiene que estimular desde la infancia una visión y una como repartición de oportunidades que sea igualitaria. Es decir, no se les dice a las niñas, ay, mijita, es que tú eres como más creativa. Eso de los números es que no se te da. No, es que lo de las matemáticas no es para niñas. La verdad es que es como más para hombrecitos. Porque ustedes creerán que esto es ridículo, pero es un poco así como se educan las niñas en muchos lugares del mundo, no nada más en México. Entonces, abrir la posibilidad como de pensamiento de niñas, de que se pueden dedicar, si eso es lo que les interesa, a las áreas que se conocen como áreas STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. A partir de ahí ya se rompió la primera barrerita que tenemos en este momento muy marcada.
¿Cómo se hace eso además de no diciéndole a las niñas que no sirven para las matemáticas? Enseñándole casos de mujeres que han sido muy exitosas en la ciencia, la tecnología y en realidad todas las áreas STEM. Ojo, hay más de una mujer científica. A ver, díganme por favor el nombre de una mujer científica, todos a la vez. Es la única que conocemos, solo hubo una, no hay más. Es una cosa muy tremenda, nadie conoce el nombre, salvo que tal vez haya ido a ver la película esta de las computadoras de la NASA, ¿no? Pero es la única, sí, es una de las más increíbles porque ganó 2 premios Nobel en disciplinas distintas, que es una cosa que ninguna mujer había hecho y me parece que nadie ha logrado repetir. Pero hay muchos más ejemplos de mujeres exitosas en la ciencia, y si las niñas y las mujeres jóvenes están familiarizadas con este tipo de ejemplo, encontrarán una inspiración de que lo que les gusta es normal y es perfectamente adecuado para una mujer, y que no nada más se están metiendo en una cosa que no les corresponde. Ahora, sí, eso que está súper fácil de hacer, que es cambiar los estereotipos que existen en la cultura, se logra, o hay niñas y mujeres que a pesar de esas cosas logran entrar a una carrera, hacen un posgrado, están ya en la ciencia. Entonces también hay que entender qué es lo que está obstaculizando que sigan avanzando en sus carreras. Para eso Leonora ya mencionó, muchas veces lo que se ve es que cuando se paran en esa carrera tiene que ver con la maternidad, ¿no? Con estos años de maternidad. Entonces pensar, ¿qué tiene la ciencia que hace que las mujeres no puedan ser madres o no puedan tener una vida familiar, aunque no sean madres, y no puedan ser científicas? En general esto es un problema también como muy enraizado en la cultura, pero aquí en la cultura científica. Entonces, en la ciencia se premia mucho que tu rol de científico o científica sea el principal por sobre otros roles en tu vida. Entonces hay que comenzar a pensar sobre eso y sobre las repercusiones que eso tiene en toda la sociedad. Es muy frecuente que las personas que se dedican a la ciencia no tengan un horario de trabajo, o sea, que trabajen prácticamente todo el día, ¿no? Se lleven trabajo a sus casas los fines de semana, tiene cosas muy padres, lo digo como científica, pero sí hay también una cuestión de competitividad y de enfocarse en los resultados y de resultados inmediatos que hace difícil que las personas puedan dedicarle algo que consideraríamos un horario razonable para tener otras actividades en tu vida diaria. Esto se puede resolver como se ha hecho en muchos lugares, incluyendo, por ejemplo, facilidades de cuidado infantil durante el día en la misma institución académica donde se hace la labor científica, o sea, como guarderías en el trabajo, para permitirle a las mujeres que decidieron que al demonio todo y que pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo perfectamente, tengan la posibilidad también de llevar a sus hijos al trabajo y que alguien les eche la mano con ellos mientras se desarrolla el día laboral. Igual no en las larguísimas horas, pero pues por lo menos que se pueda combinar una parte del proceso de la maternidad con ir a trabajar y que alguien te haga paro en la misma institución y puedas ir a comer con tu chavito, etc. Se puede también, independientemente de la cuestión de maternidad, si se busca estimular un poquito antes, como con justo facilidades aumentadas para las mujeres que se quieren dedicar a la ciencia. Hay un ejemplo que creo que es en Bangladesh, en el que se ofreció como una especie de bono gubernamental, como un estipendio, para familias cuyas hijas querían o estaban mostrando un interés particular en estudiar algo que tuviera que ver con ciencias o incluso que tuvieran pues, como un mínimo interés académico en momentos tempranos, porque hay que admitirlo, uno no sabe, o sea, uno no nace sabiendo que quiere ser científico en muchos casos, es algo que te vas dando cuenta a lo largo del tiempo, pero sí tienes que tener una educación más o menos continuada para poder llegar a tomar esa decisión. Y el problema es que aquí había mucho abandono de los estudios por unas cuestiones culturales como el matrimonio antes de los 18 años. Entonces acá, para estimular que las niñas pudieran continuar sus estudios y eventualmente tomar caminos que las lleven hacia la ciencia, se le daba dinero a las familias que postergaran el matrimonio de sus hijas hasta pasando la mayoría de edad. Y esto hizo que los niveles de prepa terminada para niñas y mujeres jóvenes, digamos, en todo el país, se hiciera mucho mayor de lo que era antes, que es un súper buen ejemplo de cómo con motivación, sí es económica y no nada más como de, hijita, tú puedes, pero con ciertas motivaciones y ciertos paros, sí se puede lograr generar una especie de motivación más prolongada. Al final es una cuestión que como anuncio de gobierno es responsabilidad de todas.
Porque todos estos sesgos implícitos, todas estas cuestiones de sexismo son peores en algunas personas, son peores si vienen institucionalmente, pero la realidad es que viven en todos y cada uno de nosotros. Las mujeres que se dedican a la ciencia continuamente reportan, y hay estudios sobre esto, que cuando llega alguien, ¿no?, al laboratorio o a la oficina, las confunden muy frecuentemente con la secretaria, ¿no? Entonces, cuestiones de ese estilo que nos pasan a todo el mundo son lo que tenemos que observar. Entonces, la primera, lo que podemos hacer ya individualmente, es observar este sexismo, es observar todo tipo de discriminación que vive dentro de nosotros. El primer paso, y otra vez como anuncio, sí es observarlo, porque cuando observarlo dices, híjoles, soy racista, ¿no? Híjoles, soy un macho. Entonces, bueno, ahí ya decide si quiere seguirlo siendo o no. Y también hay una parte muy importante ya como en materia de cierre. Es muy fácil para nosotras pararnos aquí y decirles lo que se necesita es tal y tal y tal. Y es muy fácil también para un montón de hombres blancos en la Casa Blanca sentarse y decidir cuáles son los mejores caminos que se tienen que tomar para la salud reproductiva de las mujeres. Que esto pasó recientemente en la administración de Trump. Un panel completamente formado por hombres decidiendo sobre el cuerpo de las mujeres. La cosa es que ya no se puede seguir con este patrón, y tanto en esas áreas como ya más de políticas públicas y gubernamentales, en todos los niveles se tiene que agarrar a las mujeres y preguntarles, bueno, ¿y qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te haría más fácil el proceso? ¿Qué necesitas para hacer mejor tu trabajo? ¿Qué necesitas para no desilusionarte? Porque todo el mundo te está diciendo que no sirves o que sirves menos y lo reflejan tus cheques quincenales. Es bueno, ¿qué necesitas y cómo podemos trabajar todos para conseguir lo que se necesita para un mejor desarrollo de las mujeres en un área científico-tecnológica? Y a partir de ahí, hacer planes de trabajo que permeen todos los niveles. Es tan sencillo como preguntar. Tan sencillo como preguntar y como escuchar, ¿no? Las voces de las mujeres también son escuchadas menos. Entonces, escuchémoslas más. Y falta una. Así como ya no. Y es agradeciendo. Gracias por escucharnos. Nuestras redes sociales, el Twitter de Mandarax es @Mandarax y el mío es @Alita_emo. Yo soy @Leos y queremos agradecer sobre todo a cada uno de ustedes por venir, a la gente que nos está viendo en línea y a la banda de Creative Mornings por invitarnos. Es un placer poder venir a platicar a destiempo. Además entendemos que cambiaron las fechas y movieron cielo, mar y tierra para que Alejandro y yo pudiéramos estar aquí hoy, porque geográficamente es complicado, él no vive aquí, entonces que coincidamos no es trivial. Y nos resulta muy lindo y muy esperanzador justo que se haya logrado que estemos aquí hoy por el esfuerzo de toda la gente que sí lo dispuso. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias a Creative Mornings, y pues cualquier cosa, aquí vamos a estar para platicar.